Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Qué maravilloso. Una vez más, estamos con la dicha de estar juntos en este día miércoles para nosotros disfrutar del manjar que Papá Dios nos tiene para poder desarrollarnos y crecer. Qué maravilloso. Que su nombre sea bendito, salmodiado y glorificado desde ahora por los siglos de la eternidad. Mis amados, entonces vamos a iniciar de una nuestra alimentación y vamos a orar. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias porque eres maravilloso. Te damos gracias porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones. Te alabamos y te honramos por ello. Gracias por este privilegio de encontrarnos en tu presencia en esta noche para alimentarnos más del pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, oh bendito Dios, seas tú perdonándonos las faltas y las equivocaciones que hemos cometido durante el día. Perdónanos y límpianos de todo mal. Ahora, Padre, vamos a iniciar el estudio. Que tu Santo Espíritu sea quien nos conduce a toda verdad y que estas verdades tuyas puedan quedarse grabadas en nuestros corazones y así podamos vivir con temor y temblor delante de ti, haciendo siempre tu santa y bendita voluntad. En tus manos nos encomendamos. Denos oído dócil para escuchar tu santísima voz y obedecerte a ti, solamente a ti. En tus manos nos encomendamos. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, oh bendito Señor. Bueno, mis amados, habíamos quedado en el libro de Gálatas, el capítulo 5, a partir del verso 20, nos habíamos quedado, y por supuesto vamos a tomar el verso 19 y el verso 20 y vamos a arrancar con el verso 21. Ya habíamos estudiado también el verso 21, entonces vamos a tomar el 19, 20, 21 y arrancamos con el verso 23. ¿Ok? Listo. Entonces se nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contiendas, disensiones y herejías. Y nos dice, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué razón no heredarán el reino de Dios? Porque todos estos que hemos nombrado ahí son los gusanos de Satanás. Y estos gusanos realmente pudre el cuerpo, pudre la carne, y así el espíritu que está en este cuerpo realmente es contaminado. Entonces, para nosotros realmente hacer la voluntad de Papá Dios, para nosotros poder estar con el Señor Jesucristo cuando Él retorne,
para recogernos y llevarnos a casa, no podemos vivir en la carne, tenemos que vivir en el espíritu, ¿cierto? Es lo que el verso 16 si nos había que dicho. Digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, todos los gusanos de la carne tienen que ser pulverizado, tiene que ser destruido y tiene que ser llevado por el viento a la cabeza del originador, es decir, a la cabeza de Satanás. Porque todas estas cosas que nosotros hemos nombrado ahí, porque si no dice manifiestas son, es decir, está la luz pública, se hace evidente el fruto de la carne, que es lo que realmente Satanás es. Todo eso es lo que Satanás es. Y es con eso él descompone al ser humano. Todo lo que él toca se descompone, se pudre, se engusana. Y él, cualquier persona que él coja, por supuesto, se engusana. Y la raza humana estaba engusanada. La raza humana era una raza podrida, dañada completamente. No había nada que rescatar. Pero por esa misma razón, el Señor Jesucristo aceptó tener la naturaleza humana para realmente vindicar a la raza humana. Es decir, para destruir la obra de Satanás, para destruir el pecado, y el pecado realmente fue muerto en la cruz, y de ahí en adelante nosotros los que aceptamos al Señor Jesucristo podemos ser una nueva criatura y que tenemos que vivir en santidad en esta nueva criatura, a pesar de que los gusanos de Satanás se quedan en la carne, pero poco a poco se va siendo pulverizado, se va siendo destruido, se va siendo quitado por el poder que el Señor Jesucristo nos da y por el producir Él en nosotros el querer y el hacer conforme a su voluntad. Entonces esta carnalidad va siendo subyugado, va siendo dominado para que el Espíritu vaya tomando el control y hacer realmente la voluntad de Papá Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, ya lo habíamos hablado, entonces envidia es de Satanás. Él es el primer envidioso, habíamos dicho. Él es el primer envidioso, él es el papá de la envidia, es decir, él es la envidia. Todas las personas envidiosas son hijos de Satán. Y ahora, si en medio de nosotros hay hermanos envidiosos, no vamos a decir que es un hijo de Satán, porque las mañas se le quedan, porque el Señor le ha libertado, pero las mañas se quedan y es necesario pedir al Señor que nos destruye estos gusanos, estas mañas, específicamente la envidia, el homicidio, la borrachera. A veces todo el mundo está pensando cuando se dice borrachera, entonces ellos están viendo las bebidas alcohólicas y piensan que es así, y muchos van a decir, no, es que nosotros no practicamos que la borrachera, que porque ya no bebemos licor, entonces ya no bebemos brandy, ya no bebemos cerveza, ya no bebemos tequila, ya no bebemos absolutamente nada de eso, entonces no nos emborrachamos. No, esta borrachera es la borrachera física,
pero la borrachera espiritual es la peor de todas las borracheras. Y a veces nuestros hermanos hablan de la borrachera física, de la borrachera carnal, pero ellos no hablan de la borrachera espiritual. Es decir, todas las filosofías del mundo, todas las enseñanzas que no provienen del Señor Jesucristo, todo lo que estos superdoctores, supermaestros enseñan al pueblo de Dios, tienen al pueblo de Dios borracho. Por esa razón hoy en día no hay cordura en el pueblo de Dios. Por esa razón existe esta gran apostasía, porque los hermanos están borrachos del vino de la fornicación de Babilonia. Es decir, este vino de la fornicación de Babilonia son todas las enseñanzas espurias, son todas las filosofías espurias, son todos los cuentos espurios, son todas estas cosas realmente que se llama en el lenguaje espiritual el vino de la Babilonia, el vino de la fornicación de la Babilonia. Por esa razón el Señor, ustedes ven que en Apocalipsis nos impela a no beber del vino de Babilonia. Pero la Babilonia ha embriagado el mundo entero, ha embriagado a pastores, ha embriagado al pueblo que de Dios. Es decir, muchos están embriagados porque todas estas enseñanzas que no provienen del Señor Jesucristo son bebidas embriagantes. Es decir, cuando se dice embriagar significa que siquiera se puede levantarse de la embriaguez tan impresionante. Esta embriaguez es lo que hace que la gente se tire en el piso y hacen todas las necesidades fisiológicas sobre sí y no se dan cuenta. Son estas embriaguez que hace que las personas dicen disparates, que las personas hacen cosas, pero cuando ya se recuperan y dicen, pero ¿en qué momento? Es que yo no sé, es que no fui yo, pero es por la embriaguez espiritual. Todo lo que vemos hoy en día, que están enseñando en medio del pueblo de Dios, lo ha embriagado, se ha perdido la cordura, se ha perdido la sabiduría, se ha perdido el entendimiento. Por esa razón, hoy en día, en medio del pueblo de Dios, llaman bueno lo que es malo y llaman malo lo que es bueno. No es el mundo, porque el mundo no conoce lo bueno. Entonces, a veces se tiende a decir, no, en el mundo es que llaman bueno a lo malo y a lo malo lo llaman bueno. No, hermanos, el mundo no conoce lo bueno. Los únicos que conocen lo bueno somos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, porque el Señor Jesucristo es el bueno, es la bondad. Entonces, tenemos que tener estas cosas muy en claro. Los que llaman malo a lo bueno y llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo son los hijos del pueblo de Dios. Es decir, somos los cristianos. Y esto es producto del embriagarse, porque se pierde la cordura espiritual. Se pierde el sentir espiritual, se pierde realmente el raciocinio espiritual, porque hoy en día uno ve tantas cosas que están haciendo en el cristianismo, uno dice, pero ¿dónde lo sacan? Y ellos lo justifican, y ellos dicen que es lo correcto, y ellos buscan textos fuera de contexto para justificar la embriaguez de ellos.
Entonces, esto realmente es lo que el Señor está hablando cuando se embriaga, es porque se embriaga de todas las enseñanzas, de todas las filosofías, de todos los cuentos rebuscados, de todas estas cosas que enseñan, que predican, que muestran, que ha emborrachado al pueblo, y en este momento el pueblo no sabe qué es correcto y qué es incorrecto. Ustedes se acordaron de lo del pueblo Israel en el tiempo de Elías, cuando Acab y con su mujer Jezabel entonces comenzó a enseñar sus mentiras, sus engaños, y trajo 450 profetas de Baal y 400 de Astarte. Entonces ella empezó realmente a regar esta enseñanza. Esta enseñanza fue regado tanto en medio del pueblo Israel, que cuando Elías llega y dice, entonces si Jehová es el Señor, síguelo, o si Baal es el Señor, entonces sigue a Baal, pero ya no claudiquen más entre dos pensamientos. La Escritura así no dice, el pueblo se queda callado. No había ni uno que dijera, no, es que Jehová es el Señor. No, todos ya habían perdido la noción de que Jehová era el Señor. Como hoy en día muchos han perdido la razón, han perdido el conocimiento, han perdido todo, porque ya ellos no pueden sostener lo que realmente el Señor Jesucristo ha enseñado, y ha enseñado a través de los apóstoles. Entonces ellos, para justificar sus mentiras, para justificar su idolatría, para justificar sus ganas de política, para justificar, ellos echan la mano al Antiguo Testamento y ellos dicen es que Daniel entonces tuvo poder porque Dios le llevó allá y Nabucodonosor sí le dio parte. Es lo mismo que José fue segundo después de Faraón. Entonces nosotros también podemos poner a Dios, a la iglesia que de Dios, en el lugar que le corresponde. Ese es embriagarse de las mentiras de ellos mismos. ¿Por qué razón? En el Señor Jesucristo no hay ningún otro José, no hay ningún otro Daniel, no hay ningún otro Mardoqueo. En el cristianismo no lo hay, porque el Señor Jesucristo fue muy claro de hacer la separación. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros tenemos que respetar los gobernantes, claro que sí, porque no hay gobernante que no ha sido puesto por el Señor, porque Él es el gobernante máximo. Pero el cuento de que nos inventan es que podemos ser los nuevos José, podemos ser los nuevos Daniel, porque al fin y al cabo el mundo tiene que convertirse. Si los gobernantes son cristianos, entonces el mundo se cambiará. Es una ignorancia absurda, es no entender el mundo se llama Satanás. Es no entenderlo, es no entender lo que el Señor Jesucristo ha dicho. El mundo ya ha sido condenado, el mundo no puede convertirse, los países no pueden convertirse, porque ya no hay un país especial que es un país de Dios, no, sino Dios tiene en el mundo individuos, personas que aceptan al Señor Jesucristo. Por esa razón el Señor Jesucristo sí dijo, id por todo el mundo, predique el evangelio. El que creyere,
es una cuestión individual, ya no es una cuestión de un país que llega y dice, es que nosotros somos el representante de Dios, nosotros estamos defendiendo, es decir, nosotros somos la verdad, Dios nos habla. No, todo eso es la embriaguez que ellos han bebido tanto del vino de la fornicación de Babilonia. Entonces esta gran confusión donde hacen mezcla del sintoísmo, del budismo, donde hacen mezcla del musulmanismo, donde hacen mezcla del catolicismo, donde hacen mezcla del judaísmo, donde hacen mezcla del protestantismo, de todo eso hacen una mezcla, y esta mezcla hoy es el vaso que es realmente contaminador. Esta bebida que es en este vaso donde meten las filosofías de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, donde ellos meten todas las filosofías de los filósofos franceses, españoles, ingleses. Entonces es un enredo que hoy en día que la gente hace. Este es el vino de Babilonia y todos los que beben una gotica nomás pudre la mente, la inteligencia, embriaga. Esto es lo que hoy en día nosotros estamos viendo, que donde meten a este señor de la psicología, a Freud, y meten cosas y ellos creen que van a solucionar los problemas de la iglesia a través de la psicología, a través de tantos cuentos. Todo eso se llama el vino de la Babilonia. Esa es la borrachera espiritual, que es el peor de la borrachera física, porque a nosotros la única bebida que nosotros tomamos, los hijos de Dios, se llama el Espíritu Santo. Es ahí donde nosotros bebemos, porque el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo había dicho, tomará de lo mío y Él os lo hará saber. Es decir, todo lo que el Espíritu Santo nos enseña del Señor Jesucristo, porque Él vino a glorificar al Señor Jesucristo, a conducirnos a toda verdad en el Señor Jesucristo, a enseñarnos a amar, a comportarnos como hijos de Dios. Entonces, todo lo que estamos viendo es la tremenda borrachera, orgías. A veces, entonces, todo mundo ve el mundo allá. No, las orgías del mundo Dios no lo está hablando. Dios está hablando de las orgías espirituales. Es decir, cuando un cristiano, si dice, es que no, nosotros podemos estar reunidos con el sintoísta, con el monje de Tibet, nosotros podemos reunirnos con los indígenas, con los africanos allá en sus santerías, pero al fin y al cabo estamos hablando que de Dios, entonces se está haciendo orgía espiritual. ¿Por qué razón? Porque se están tomando este cuerpo que el Señor ha declarado que es su templo, y se están entrando en relación con todos estos dioses diabólicos que no son dioses, sino son demonios. Entonces están en orgías con los demonios, están en orgías con la política, están en orgías con todos estos pensamientos. Nosotros tenemos que entender las cosas como realmente el Señor quiere que se entienda, y no nos hagamos los desentendidos. Entonces empezamos a señalar el mundo, empezamos a mirar el mundo y empezamos a entrar a juzgar el mundo. No, hermano, la palabra no fue hecha para juzgar el mundo, porque el Señor Jesucristo dijo, el mundo ya ha sido juzgado y condenado. Satanás está condenado y todo el mundo con él está condenado. Es decir, Dios está buscando sus hijos, los que son suyos, que le aceptan.
entonces somos los que no podemos practicar orgía espiritual. ¿Qué cantidad de ministros que se paran en la iglesia, en las congregaciones, el domingo o el día que tienen reunión, entonces se paran y predican y después están en orgía con Satanás, practicando hechicería, practicando mermerismo, practicando el neurolingüístico para realmente hipnotizar a la gente. Están practicando orgía con los políticos, porque si el Señor Jesucristo es nuestro único esposo, donde realmente podemos entrar en relación con, porque Él es nuestro esposo y nosotros como la iglesia somos su esposa. Pero todos estos hombres que se han metido en todas estas cosas están practicando orgía espiritual. Y ellos se creen los santos, que por ejemplo todos los que se meten en los oscurantistas, que supuestamente se dicen que son iluminados, están en orgía espiritual, que porque están haciendo todo lo indebido, todo lo diabólico, y después se paran en las congregaciones y a dar sermones y hacer. Esto es lo que el Señor repudia. Esto que el Señor, tanto en el pueblo antiguo, lo había repudiado el Señor, como hoy en día lo ha repudiado. Por ejemplo, todos los que predican de la prosperidad son perversos, son malignos, porque están moviendo a la gente al avarismo. Entonces, todo eso se llama orgía espiritual, porque están tomando cosas que no tienen realmente ninguna relación de lo que el Señor Jesucristo ha enseñado. Por esa razón Él vino de Babilonia. Entonces se nos dice, y cosas semejantes a estas, óyenlo bien, verso 21, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese no es el mundo. Ese es en el medio del pueblo de Dios, donde hay perversión, tanto físico y espiritual. Y lo peor es espiritual. Hoy en día los peores matones, los peores asesinos son los que asesinan espiritualmente, porque ellos todas las enseñanzas que ellos han recogido en todas partes y lo meten en la iglesia, asesinan a los hermanos, pervierten los corazones de los hermanos, ensucian a los hermanos y engusanan a los hermanos. Todos los que no predican al Señor Jesucristo, toda la predicación que están dando, todas las enseñanzas que están dando, son los gusanos de Satanás que ellos están lanzando sobre la gente para descomponer a la gente, para que realmente no sean salvos. Todo eso nosotros tenemos que entenderlo. Por esta razón, Él nos dice, entonces, cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonestó, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no heredarán el reino de Dios? Porque ya son corrompidos, ya están podridos, ya Satanás les ha engusanado totalmente y no hay forma de que ellos se vuelvan a la normalidad, porque se han prestado su espíritu y su cuerpo para fornicar, para hacer orgías, para hacer todas estas cosas que el apóstol nos acaba de decir. Por esa razón nos ha impelado a nosotros. Tenemos que
entregarnos al Señor Jesucristo para Él todas estas cosas, mañas que se había aprendido en el mundo, entonces el Señor pueda ir pulverizando, pueda ir destruyendo, pueda ir acabando, pueda ir realmente eliminando todo eso en nosotros a fin de que podamos tener un espíritu santo, puro, para la honra y la gloria de Dios, y podamos estar inmaculada en su presencia, y cuando el Señor Jesucristo retorne, pueda encontrar a su iglesia pura, santa, inmaculada, y podamos ser realmente trasladados para ir a vivir con nuestro esposo de ahí en adelante por los siglos sempiternos. Esto realmente tenemos que entenderlo para nosotros vivir un matrimonio con el Señor, una boda que ya se realizó cuando el Señor Jesucristo se hizo hombre, se casó con la raza humana y su mujer se llama su iglesia, que es su cuerpo. En aquel entonces era a través de los apóstoles, pero iban teniendo hijos y tú y yo somos hijos de esta relación divino-humano, y por esta razón cada uno de nosotros tenemos que ser divino-humano para poder estar en esta familia divino-humano, para ir a conocer a nuestro gran Papá Dios, y para luego el Señor purificar esta tierra, destruirlo con fuego y quemarlo totalmente, y que volver a crear cielo nuevo y tierra que nueva, donde nosotros y nuestro Señor Jesucristo vendremos a vivir por los siglos sempiternos, que está ahí en Apocalipsis, el capítulo 21, el capítulo 22. Esto tenemos que entenderlo. Entonces, todos los que practican estas cosas no heredarán el reino. Ningún cristiano perverso, por más la Biblia que sepa, por más sermones que ha dado, por más estadio que ha llenado. Por esa razón el Señor Jesucristo sí dijo: muchos me dirán en aquel entonces, Señor, pero delante de ti nosotros comemos, en tu nombre echamos demonio, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos. Y Él los va a decir: apartaos de mí, obreros de maldad. Cuando se dice obreros de maldad, significa han sido engusanado por todo lugar, no hay realmente ni una parte que vale la pena rescatar. Es decir, se han hundido en todo eso que nos están diciendo que hay, que es el fruto de la carne. Por esa razón también nosotros vimos en 1 Corintios el capítulo 15, se nos dice: carne y sangre no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué dice carne y sangre? Carne y sangre es porque ahí están los carnales. Entonces, los carnales no heredarán el reino de Dios. Todos aquellos que quieren vivir un cristianismo carnalizado no verán el reino del Señor, porque en el reino de Dios solamente va a estar los hombres y mujeres que han nacido de nuevo, es decir, que han salido del lomo de Papá Dios a través del Señor Jesucristo. Estos son los que vamos a ir al reino de Papá Dios y luego vivir eternamente en la tierra renovada, donde no dependeremos de la luz del sol ni de la luz de la luna,
porque realmente el Señor Jesucristo, que es esta luz grandiosa, nos brillará, nos iluminará y viviremos al amparo de Él. Entonces, y de Papá Dios, porque se nos dice en la Nueva Jerusalén no habrá templo, porque el Cordero es el verdadero templo donde realmente nosotros vamos a continuar adorando a Papá Dios por toda la eternidad. Hoy estamos aprendiendo eso. Ahora bien, verso 22. Escúchenlo bien. Verso 22. Ya hemos visto los que no van a entrar. Ya hemos visto los carnales. Ya hemos visto qué significa andar en la carne. Es hacer todas estas cosas. Es pensar en todas estas cosas. Es practicar estas cosas que acabamos de leer desde el verso 19 hasta el verso 21. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora nos pasamos a los del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es decir, si tú andas en Espíritu, si tú has nacido de nuevo, si tú eres hijo de Dios, mire cómo te vas a dar cuenta. Mas el fruto del Espíritu, lo que brota del Espíritu, lo que sale del Espíritu, es decir, lo que sale del Señor Jesucristo, lo que emana de Él, lo que todos los que somos de Él, que tenemos su ADN, debemos tener, es eso. Amor. No amor fingido. A pesar de que no existe amor fingido. Que porque el amor fingido es una apariencia, entonces no es amor. Que es que lo que a veces todo el mundo está diciendo es que yo te amo, yo te que, pero este no es amor, porque el amor es Dios en el corazón nuestro. Entonces, si Dios está en el corazón nuestro, amaremos a todos por igual, porque el amor, según Corintios, todo lo cree, todo lo soporta. El amor no busca lo suyo, ¿cierto? Cuando estemos estudiando cuando lleguemos que ahí en Corintio, haremos bien el detalle del amor. Entonces, que nos dice, el fruto del Espíritu es amor. Por esa razón se nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero hemos visto tanta hipocresía revestido de amor. Por esa razón que a veces que la gente que dice, yo te había amado, pero ahora ya no te amo más. No, nunca lo había amado. No, porque el amor nunca deja de ser. A veces dicen, no, pero es que yo le había amado, pero ya me equivoqué. No, nunca había amor. Había pasión, había ganas carnales, había todo lo carnal, pero menos el amor. Es que ya estoy cansado de ti. El amor todo lo soporta, el amor nunca se cansa, porque Dios nunca se cansa de nosotros, porque Él nos ama tal como somos. El amor no exige nada. A veces que dicen, no, es que yo doy, y no me dan a mí. Entonces es como si el amor que fuese algo de cambio, moneda de cambio. Yo te doy amor si me das amor. No, hermanos, el amor se da porque el amor es así. El amor es así. El amor ama y el amor no tiene límite de amar, sino el amor ama todo. El amor soporta todo. El amor cree todo.
El amor no es perspicacia, el amor no tiene esta hipocresía de estar imaginando, de estar tratando de adivinar de ser Dios, que porque muchos adivinan y muchos andan señalando a otros en su mente, muchos están tratando de, de saber qué piensa el otro. No, el amor te acepta tal como tú eres. Y el amor no te exige nada, porque el amor, si tú aceptas el amor te va desarrollando. Y esto es el fruto del Espíritu, amor, gozo, en medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de necesidades. Tú no eres el que un día es como las luces intermitentes de Navidad. Hoy estás gozoso, pero más tarde es la persona más amargada, es la persona más que todo lo contamina y puede llegar y encontrar a todo el mundo feliz y contento. Entonces es aguafiesta, entonces que llega y lanza su amargura, su veneno de áspid. Esto es diabólico, ese es Satanás. Satanás, cuando vio a Adán y Eva feliz, contento, saltando en el paraíso y tenía contacto con Dios, se llenó de amargura y buscó la forma de destruirlos. Lo mismo hoy en día. A veces los hermanos ven a los otros felices y contentos. Son pobres pero felices y contentos. No tienen nada de este mundo pero felices y contentos. Y los envidiosos y los amargados, entonces, que son instrumentos de Satanás, entonces al mirarlos y comienzan a tener esta rabia en contra. Pero el amor es gozoso. El amor es gozo. Gozo en medio de tribulaciones, gozo en medio de problemas, gozo en medio de dificultades, gozo en medio de todo. ¿Por qué razón? Porque el gozo no es algo fingido, sino el gozo se llama la presencia del Señor Jesucristo en tu corazón. Entonces, si el Señor Jesucristo está en tu corazón, no importa cómo sea la situación. No importa dónde que tú te encuentres, no importa lo que tengas, siempre estarás gozoso porque el Señor Jesucristo es el gozo que está manando de ti, que te está llenando. Entonces no es algo esporádico o conforme a la circunstancia nos mudamos. Cuando hay plata decimos gloria a Dios, es que Dios es bueno, es que hay que creerle en Dios, es que porque hay plata, porque hay que lo que tú sientes que tú necesitas se satisface, entonces tú luces gozo, entonces tú crees que Dios es bueno. Pero cuando las cosas se transforman en la forma adversa, entonces tú comienzas a mirar al Señor, tú comienzas a decir, pero Señor, ¿por qué? Si yo soy tan santo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué permite? Y comienza a indagarle al Señor y comienza a juzgarle a Él y comienza a enojarse que con Él y comienza a criticarle a Él y comienza... Y los impíos también, cuando hablo de impíos, no estoy hablando del mundo. Yo estoy hablando los que dicen ser, pero no tienen la eficacia de la piedad. Se hacen como los amigos que de Job también y vienen a engusanarte, a decirte, ¿tú crees que eres hijo de Dios? Mire tu situación, mire tu problema y tú pues pierde totalmente ese gozo Entonces, si el gozo se pierde, significa eres carnal. Porque el gozo siempre permanece. Y no dice paz. El Señor Jesucristo nos explicó claramente qué es la paz. Él no dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no como el mundo se lo da. No.
sino que no se turbe vuestro corazón en medio de problemas, de dificultades, de lo que puede estar sucediendo, de tener o de no tener, de estar. No importa, porque tu ánimo no cambia, tú no pierdes tu paz, tu rostro luce tranquilo. ¿Por qué razón? Porque la paz es una paz interior y esta paz se llama también la presencia del Señor Jesucristo en tu corazón, en mi corazón. No podemos estar pretendiendo estar en paz. Entonces decimos, no, es que debemos estar en paz con todos, pero ahí buscamos guerra. No, la paz es la paz, pero no como el mundo la da, sino en medio de la situación que nos encontremos, siempre estamos serenos, tranquilos, porque sabemos que papá está con nosotros. Donde quiera que estemos, sabemos que papá está con nosotros. La situación que quiera que estemos viviendo, sabemos que papá está con nosotros y lo que está sucediendo con nosotros es su amor para con nosotros. Entonces, qué maravilloso saber, si no hay plata, es que papá dice, necesito no tener plata para que mi corazón no se corrompa, pero él me da lo que necesito. ¡Qué maravilloso! Esa es la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo se lo da, sino que no se turbe vuestro corazón. Cosas están sucediendo, tú no te perturbas, no, tú eres tranquilo, porque la tranquilidad, la paz del Señor Jesucristo inunda tu corazón. No es apariencia de paz, no es tratar de decir paz, 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 cuando realmente hay guerra, hay batallas. No, 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 no. La paz es mi paz. Es el Señor Jesucristo en mi corazón. Paciencia. No es una cuestión, es que estoy aparentando, estoy tratando ahí a ver, estoy camuflando mi rabia, entonces estoy mostrando es que soy paciente, pero estoy en esta lucha de que la bestia, los gusanos que están en mí, pero estoy tratando de prohibirlos, de ahí algún día me van a engañar, porque se van a salir, porque lo que tú eres, por más que tú te muestres paciente, por más que tú te muestres amoroso, por más que tú te muestres por aquí, por allá, algún día esta bestia que es los gusanos de la rabia, del odio, todo eso se te va a salir, se te va a salir. Por esa razón que a veces se dice, pero uy, ya es diferente, si mire, pero si era tan tranquilo que le pasó, si era tan paciente que le pasó, no, no era paciente, porque si era paciente, la paciencia no se pierde, porque es fruto del Espíritu. La paciencia es la presencia del Señor Jesucristo en ti. Y cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea lo que esté aconteciendo contigo, la paciencia. Te pisan. Alabado sea el Señor. Te insultan. Gloria al Señor. Tú no tienes un yo que defender. Tú no tienes por qué aparentar. Nosotros los hijos de Dios no nos aparentamos, ni tratamos de mostrar algo que no somos, porque nosotros debemos ser un libro abierto, pero estamos viviendo en un cristianismo donde mentira más apariencia es igual a existencia. Entonces, hoy en día los cristianos que piensan necesitan existir, entonces viven mintiendo y aparentando. Viven cargando la Biblia, pero el corazón está lleno de pudrición. Viven andando con ropa larga y viven andando que todo eso, pero el corazón está que podrido. Cuando abren que la boca, sueltan venenos cuando miran y en todo lo que hacen. Entonces, no, nosotros los hijos de Dios, el fruto del Espíritu, no es mentira, más apariencia. No, no, igual a existencia, no, es que el Señor Jesucristo es la existencia. Si Él está en mí, entonces yo existo, porque el Señor Jesucristo existe.
y es Él que vive en mí. Entonces mi paciencia está, porque no tengo que esforzarme para ser paciente. Tarde o temprano, todos los que están esforzándose, todos los que están tratando, algún día, el gusano sí se va a salir. Y es por esa razón a veces muchos después se sorprenden. Uy, ¿qué salió ahí que de mi boca? Uy, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué me pasó? No, sino te estabas engañando. Tú creías que tú tenías algo cuando realmente no tenía. Porque todo eso no es una cuestión de esforzar, sino es una cuestión de la presencia del Señor Jesucristo en ti. Y esta presencia va fluyendo y va saliendo lo que tienes adentro. Es decir, el Señor Jesucristo, si está adentro, las cosas van saliendo, van brotando. No hay necesidad de esforzarse. Yo nunca he visto un árbol esforzarse que para dar hojas. No, yo nunca he visto un limonero esforzarse. Es que yo voy a dar limón, es que yo voy a dar manzana, entonces yo tengo que esforzarme. No, simplemente es un manzano y la manzana va saliendo, va brotando. Eso es lo que se llama el Señor Jesucristo vive en ti y en mí. El Señor Jesucristo que vive ahí, el Señor Jesucristo va saliendo lo que Él es. Y todo esto va brotando. Tú vas caminando y va regando amor. Tú vas caminando y va regando la paz. Tú vas caminando, va regando gozo. Tú vas caminando, va regando la paciencia, porque al fin y al cabo este es tu naturaleza, es tu ADN, porque todo eso mana del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo está en ti. Y esto va fluyendo sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces, y nos dice benignidad. Es decir, nosotros realmente debemos ser benignos. Mide la benignidad del Señor para con nosotros, porque Él es así. A pesar de que nos equivocamos, a pesar de que hacemos cosas indebidas, pero siempre su benignidad nos llama al arrepentimiento. Siempre. Ahí. A veces tienden a abusar. Nosotros tendemos a abusar de la benignidad del Señor. Pero aún así, el Señor es benigno, porque Él es bueno. Él es bueno, Él es benigno. Entonces todo eso va. Si el Señor Jesucristo vive en mí, no tengo que tratar de ser benigno. No. Porque acepto a todos. Creo en todos. Respeto a todos. Amo a todos. Y me comporto con todos igual. Porque no hay hipocresía. No hay engaño. Todo eso tenemos que entender, porque ese es el fruto del Espíritu. Muchos han hablado de fruto del Espíritu, pero donde realmente tienen que entenderlo, no lo entienden, pero ellos dicen, no, es que tenemos el fruto del Espíritu, hay que tener el fruto del Espíritu. No, no hay que tener el fruto del Espíritu, sino el fruto del Espíritu mana de nosotros, así como el Señor Jesucristo es. Y todo eso mana de Él. Entonces, si Él está en nosotros, esto también manará. No tendremos necesidad de estar aparentando. Por esa razón, hoy en día las congregaciones han convertido a nuestros hermanos en hipócritas, en falsos, como hoy en día, si se dice fariseo. Y la gente cree que la palabra que fariseo es ser hipócrita. No, no es que así. Pero hoy en día es el lenguaje que se utiliza. Entonces se le vuelve un fariseo, pero en el sentido que hoy en día el mundo sí lo ha quedado, pero el farisaísmo era
la secta intelectual, intérprete de la ley, que cuidaba la ley, que hacía las cosas en su tiempo así, pero hoy en día nos enseñan a vivir así. Es decir, no, hay que ser hipócrita. Nos dicen, hay que dar testimonio. Entonces nosotros pensamos es que tenemos que dar testimonio porque nos dicen hay que dar testimonio. Entonces, ¿cómo dar testimonio? No, yo puedo ser muy mal, pero con una sonrisa en la cara, entonces eso engañando a los demás. Entonces, no, es que hay que dar testimonio. Yo puedo estar hablando mal de la persona, pero cuando lo encuentro, yo lo abrazo. Esos son abrazos de Judas. No, esos no son abrazos santos. No, porque nos han hundido a vivir una vida hipócrita, una vida de aparentar, porque nos dicen que tenemos que ser. Hermano, tienes que ser. Hermano, tienes que dar testimonio. Y el hermano dice, pero ¿cómo doy el testimonio? ¿Cómo? Y le pintan cosas. No, hermano, es que es el Señor Jesucristo que mora en nosotros, que va testificando, porque Él mora en nosotros. ¿Quiere dar testimonio? Permite al Señor Jesucristo reine en tu vida. Y lo que el Señor Jesucristo es, se brotará. Pero tú no tienes por qué aparentar. Tú no tienes por qué estar viviendo una vida de hipocresía, una vida de falsedad. Tú no tienes que estar mostrando un rostro ahí a los demás y otro rostro que tienes. No. Tú no eres el Dios esto de los paganos que tiene la cara de joven y la cara de viejo. Tú no eres que Janus. No, no. Es decir, nosotros los hijos de Dios debemos ser como somos, para que todo mundo vea lo que somos y no engañamos a nadie. El que nos quiere amar, nos amará. El que quiere aceptarnos, nos aceptará. El que quiere rechazarnos, nos rechazará. Pero no tenemos por qué estar viviendo una vida de hipocresía, de mentira y de engaño y de tratar de aparentar lo que realmente nosotros mismos sabemos que no somos. Entonces, para dar testimonio, necesitamos indefectiblemente que el que es mora en nosotros. Es cuando entra el Señor Jesucristo. Él es quien testifica. Él es quien. Y así se va brotando. Por esa razón nos dice el fruto del Espíritu. Bondad. Buenos con todos. No somos juez de nadie. Buenos con todos. Bueno, aceptamos a todos. No es que como hoy en día en las congregaciones, el que tiene plata, el que se viste bien, todo mundo sí lo acepta, pero el que se viste mal trajeado, el que mal hablado, el que no tiene que nada, hasta ahora, hoy en día, el no diezmal es es degradante en la iglesia. Entonces y lo rechazan al hermano y dicen, no, tú no puedes estar en la iglesia, que porque en la iglesia nosotros queremos ser gente de dinero, tú tienes que diezmar. Si tú diezmas, tú puedes estar. Si tú no diezmas, fuera de la iglesia, que porque tú no sirves. Es como el Señor Jesucristo, este amor del Señor Jesucristo que nos regala la salvación, pero estos infernales lo han puesto costo. Se paran en la puerta, no van a entrar y no quieren dejar a otros entrar. Y los hermanitos que por supuesto, entonces a veces ellos dicen entonces ¿qué hacemos? Prestemos, robamos, engañamos, estafamos, pero lo más importante es que tenemos que diezmar, tenemos que ofrendar para estar ahí en esta congregación, porque así lo ha demandado Dios. No, hermanos, esos son gusanos de Satanás. Pero la bondad está en ti, con o sin. Que la gente esté bien arreglado o sucio, porque no hay que olvidar, los más sucios éramos nosotros. El Señor Jesucristo nos aceptó con nuestra suciedad,
con todos los gusanos de Satanás, con todo lo infeliz y desgraciado que éramos, pero el Señor Jesucristo nos abrazó, nos aceptó y tomó nuestra naturaleza engusanada. Lo tomó para dar nosotros su naturaleza santa. Entonces, nosotros realmente los cristianos deberíamos ser realmente lo que el Señor Jesucristo es. Fe. No dice fe. Nosotros no nos esforzamos por tener fe. No. Fe no es presunción. Muchos hoy día dicen, es que mañana, hermano, Dios te va a dar eso. Dios va a hacer eso. Dios va a correr. No, hermano, ese no es fe, ese es presunción. Ese es impertinencia. La fe es el Señor Jesucristo. Por esa razón el apóstol que Pablo en el capítulo 4 nos había dicho, ahora ha venido la fe, ya no estamos bajo la ley. La fe es el Señor Jesucristo en ti y la fe se basa de lo que papá dice y tú lo aceptas. No es que decir, es que yo sé que Dios me va a hacer un buen negocio. No, hermano, ese no es fe, esa es presunción, esa es impertinencia. Es que Dios tiene que hacer. No, hermano, Dios no tiene nada que hacer. Todo lo que Dios hace es por amor a ti y a mí. Entonces, muchos confunden la fe con la arrogancia, con la prepotencia. No. La fe es sencillo, la fe es humilde, la fe es la certeza de lo que tú esperas, pero ¿de qué tú esperas? De lo que papá dice, no de lo que tú crees que debe hacerse, no de lo que tú dices, no, tú no das orden a papá, papá es quien manda. Entonces, la fe es la certeza de lo que tú esperas. Tú esperas porque papá dio promesa. Entonces esperas en la promesa de papá. No es que tú te levantas, tú dices, entonces voy a tener un carro. Entonces, como el carro si no te llega y te amargas y te enojas con el Señor, pero Señor, si tengo fe. Como que muchos insolentes se hacen delante del Señor. Es que voy a orar por ti y tú vas a ser sanado. Entonces ellos oran y creen que la persona debe ser sanada. Si la persona que no sana, se embejucan con el Señor. No, la sanación es conforme a la voluntad del Señor. Es conforme a su voluntad. ¿Quién te dice que va a sanar X? Oye, ¿cómo te atreves? Pero nosotros somos tan impertinentes. Eso es la misma embriaguez que nos hace deshonrar a papá. Y vamos, que muchos llegan y dicen, hermano, es que Dios me mostró que tú vas a ser presidente de la República, tú vas a ganar en las elecciones, tú vas a ser ministro, tú vas a ser alcalde. Y cuando que no suceda, entonces ellos, en vez de reconocer, no, nosotros hemos hablado por la carne, pero ellos prefieren estar enojados con Dios o prefieren meter más mentira para confundir a la gente. La fe no es esa, la fe es el Señor Jesucristo obrando en ti conforme a la voluntad de papá. Amados, el tiempo se nos fue. No, ese tiempo va corriendo tenazmente. Bueno, el tiempo se nos fue. Nos quedamos ahí en esta parte del capítulo del verso 22 que es la fe. Esto es lo que el Señor demanda de nosotros, que pueda manar lo que Él es de nosotros, no nosotros esforzarnos. Por esa razón se llama el fruto del Espíritu. Si el Espíritu habita en ti y en mí, estas cosas van a brotar sin necesidad de esforzarse, porque el Señor Jesucristo que mora en ti, que mora en mí, va produciendo el querer y el hacer conforme a su santa
y bendita voluntad. ¿Ok? Amantísimo y bendito Padre, te alabamos y te honramos porque eres maravilloso. Ayúdenos, oh bendito Dios, a someternos a ti para que tú puedas llevar tu obra a cabo conforme a tu santa y bendita voluntad. En tus manos nos encomendamos. Gracias por esta noche. Gracias por todas estas enseñanzas. Ayúdenos a que estas enseñanzas puedan quedarse en nuestros corazones y así podamos vivir solo por ti y para ti. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, amados, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que el Señor alce su rostro sobre nosotros y nos ponga paz. Buena noche, dulce sueño y feliz descanso. Hasta la próxima.